los jefes de trabajo prácticos de la comisión, que van a ver aquí los viernes. Martín viene los martes, hasta viernes de semana, sé que son muchísimos. Hoy menos que otro día, veo que están todos acá, más de la mitad para el fondo, parece la cancha, están en el cuarto, totalmente vacío, y todo el resto atrás. Pero bueno, me acerco un poco yo. Nada, espero que hayan arrancado bien el cuatrimestre. Va a ser un cuatrimestre en el derecho internacional de la materia un poco movidito, como se explicará, ya lo habrán estado hablando en las primeras clases. Así que nada, acá estamos para ayudar a ustedes. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Pudieron acceder a todo? ¿Cronograma, drive, alguna pregunta de ese tipo administrativa que haya quedado ahí suelta o todo bien? Bueno, dudas administrativas, consultas breves no, consultas de otro tipo, de la clase pasada además, no, así que ya compañeros. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Primera clase, segunda clase con Martín, sujetos y actores, todo bien por ahí, clara la distinción, imagino que Martín es un tema que da siempre muy bien. Así que hoy seguimos con Polilla 1, vamos a ver uno de los sujetos. Bienvenidos, adelante, Derecho Internacional Público 9245. Se va llenando el boliche. Bueno, ahora sí. Bueno, se van acomodando los tecnología. Vamos a seguir con Polilla 1, Organización de Naciones Unidas, el tema principal de hoy. ¿Sí? Ya vieron el martes la clasificación de los sujetos dentro de las organizaciones internacionales. Es un sujeto derivado del derecho internacional. Tenemos muchísimas organizaciones internacionales en el mundo. Una de ellas, Organización de Naciones Unidas. Hoy la clase es sobre esta organización. Acá hay muchísimo lugar adelante para los que van llegando. Bueno, empiezo preguntando qué saben de Naciones Unidas, qué es, quién quiere ahí contarme un poquito. ¿Se crea después de la Segunda Guerra Mundial? Sí. ¿Intento previo de crear una o se había creado alguna? Se habían creado sí, ¿y qué pasó con el fondo? Se creó la Liga de las Naciones, Sociedad de las Naciones, ¿se acuerdan? Después de la Primera Guerra Mundial se intenta la creación de la Liga de las Naciones, la Sociedad de las Naciones, y que alguien decía fracasa, que no me acuerdo bien. ¿Es vos? ¿O sí, vamos a tener ¿cómo es tu nombre? Gino. Fracasa la Liga de las Naciones. ¿Por qué decimos fracasa? ¿Por qué se dice que fracasa? Porque no prosperó y hubo una Segunda Guerra Mundial. No prosperó, hubo una Segunda Guerra Mundial, exactamente. Y termina la Segunda Guerra Mundial y que surge la Organización de las Naciones Unidas, como bien decían ustedes. ¿Y qué sabemos de la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, intenta incluir representaciones de todo el mundo, de todos los países del mundo. Su pretensión es parecida a la de la Liga de las Naciones, mantener la paz y seguridad internacionales. Tiene órganos, Asamblea General, Consejo de Seguridad, Corte Internacional de Justicia, mismos también, y a su vez cada uno de ellos tiene subórganos que dependen de ¿no? ¿Ya vieron todos los órganos con Martín? No. O sea, mencionamos, vamos a ver en profundidad, si no me pegaría muy rápido. ¿Cómo es tu nombre? Franco, sí. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Prohíbe el uso de la fuerza. Prohíbe que haya. Para Sí, mantener bueno. la paz, prohíbe. Sí. Excepto por el Consejo de Seguridad. Sí, está bien, porque ¿cómo es tu nombre? Flores.
Florencia, está bien lo que dice Florencia, distingamos, hay dos cosas, tenemos la Carta de Naciones Unidas por un lado y la Organización de Naciones Unidas por el otro. La Carta de Naciones Unidas es un tratado internacional que crea una organización, es un tratado fundacional de esta organización, que es la Organización de Naciones Unidas. No es la Organización de Naciones Unidas la que prohíbe el uso de la fuerza, sino que es este tratado, que es el creador de las Naciones Unidas, que es el creador de la organización, que es la Carta de Naciones Unidas. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Que puede designar y recibir embajadores y que puede celebrar tratados internacionales. Puede celebrar tratados internacionales, puede recibir y designar embajadores. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué más sabemos de la ONU? La vemos en la noticia todos los días hoy, últimamente, ¿no? O bastante seguido. Sí, en realidad vemos por la cuestión humanitaria, ¿no? Principalmente en lugares de conflicto. Ahora se me ocurre lo que pasa ahí en la zona de Medio Oriente. Medio Oriente, sí, misiones por todos lados, Naciones Unidas, bueno. Como vieron con Martín, es una de las organizaciones internacionales que existen en el mundo, como decía hace un rato yo también. No es la única, hay muchísimas organizaciones internacionales, cientos de organizaciones internacionales en el mundo. Probablemente sea la más importante, es una que tiene una gran cantidad de estados, hay tratados que engloban más estados que Naciones Unidas, ahora vamos a ver por qué, pero es probablemente la más importante por las facultades, las atribuciones que tiene, las capacidades que le dieron los estados y por el rol que cumple en la arena internacional desde 1945 para en adelante. Vamos a ver un poquito la Carta de Naciones Unidas, empezamos por ahí. Les propongo eso, si tienen ahí, no sé, el teléfono, en la computadora, si quieren ir a abrirla, la vamos viendo juntos, vamos leyendo en conjunto la carta, que vamos a estar casi toda la clase yendo y viniendo. Y después nos centramos un poquito más en los órganos, que obviamente también es parte de la carta, pero empecemos por otros artículos. En vez de empezar por el 1, ahora vamos al 1 y al 2, que es mi propósito desde el principio, que propongo empezar por el 103. Me van a decir, ¿por qué vamos a empezar por el 103? Bueno, empezamos por el 103. Como venimos hablando seguramente en las primeras clases, si no lo pongo sobre la mesa hoy, estamos en el derecho internacional. A diferencia del derecho interno, es un derecho de coordinación, ¿sí? Acá tenemos una diferencia abismal entre el derecho internacional y el derecho interno. El derecho interno es un derecho de subordinación, mientras que el derecho internacional es un derecho de coordinación. Así en abstracto suena de una manera, pero si lo ponemos en un ejemplo es el siguiente. Acá tenemos en el plano del derecho internacional, tenemos el sujeto principal, que son los estados, ¿sí? Sujeto originario, como vieron en la clase pasada, tenemos a los estados. Los estados en derecho internacional tienen, lo podemos ubicar en relación con las normas en dos lugares. Son los destinatarios de las normas, es decir, las normas le prescriben conductas que los estados deben llevar adelante, como por ejemplo mencionaban recién, prohibición del uso de la fuerza, y muchas otras, prohibición de la tortura, prohibición de la esclavitud, cualquier tipo de obligación que haya en un tratado internacional, entregar determinada o patrullar determinada zona, controlar un río, controlar accesos, todo lo que se les pueda ocurrir que se haya firmado en tratados internacionales, que en las más variadas materias. Y por otro lado, a diferencia de lo que sucede en derecho interno, acá el que es el destinatario también es el creador de la norma, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los mismos estados los que crean el derecho internacional y van creando todas las normas del derecho internacional. ¿Pueden cederle a otros sujetos esta capacidad de crear normas? Sí. Recién, como decía Gino, las organizaciones internacionales pueden ser parte de tratados internacionales y pueden crear normas, pero esto siempre y cuando se lo haya permitido, es una atribución que el Estado le haya permitido anteriormente a la organización internacional. ¿Sí? Tenemos al Estado de los dos lados, creador de la norma, destinatario de la norma. En derecho interno no nos sucede lo mismo, ¿sí? No todos los que somos, o no los que somos destinatarios de las normas, que generalmente las personas físicas o jurídicas, no somos los mismos que somos los creadores de las normas. Entonces, ahí nos encontramos ante una diferencia bien marcada entre lo que sucede en derecho internacional y derecho interno. ¿Por qué es importante esto? Nosotros siempre ponemos el ejemplo.
yo nací acá en Argentina, por nacer acá en Argentina ya tengo una serie de normas que a mí me aplican, quiera o no. Yo nazco en Argentina, imagino que muchos de ustedes, si no todos, no podemos decir, no, a mí el Código Penal no me gusta, yo puedo salir a matar y que no me aplique esta norma. No, a mí las reglas del Código Civil no me aplican, entonces, no sé, quiero casarme con 8 personas, un matrimonio de 8 personas, de 10 personas, no se puede. Quiero salir a matar a alguien y no tener consecuencias, no se puede. Uno nace acá y está subordinado a las normas, por eso hablamos de un derecho de subordinación. En el derecho internacional lo que pasa es un poco distinto, se trata de un derecho de coordinación, no hay una asamblea mundial que imponga leyes, normas, reglas a todos, sino que son los propios estados los que se van poniendo de acuerdo y van coordinando entre sí para crear estas normas, ¿sí? Un estado bien puede decir, no me gusta este tratado, no me gusta esta norma, me voy y no me aplica, ¿sí? ¿Hay algunas excepciones? Sí, las vamos a ir viendo con el correr de la clase, pero en general, y en más del 95 o 99, quiero decir, % de los casos, esto sucede así. Los estados deciden qué normas les aplican, cuáles no. ¿Sí? Pueden firmar un tratado y se pueden retirar años más tarde. Y esto es lo que sucede en la gran mayoría de las relaciones internacionales, ¿sí? Con todo esto volvemos al 103. ¿En qué se pusieron de acuerdo los estados? Todos los estados que firman la Carta de Naciones Unidas, que son 192 estados, 193 o 192, me confundo el número, se pusieron de acuerdo en que si hay un conflicto entre este tratado y cualquier otro, prevalece este tratado, ¿sí? Ese es el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas. Por eso cuando hablamos de la organización, que yo a veces digo es la más importante, bueno, no sé si es la más importante, pero por lo menos los estados cuando firman y ratifican la Carta de Naciones Unidas, dicen cualquier norma que entre en conflicto con esta carta, pierde, ¿sí? Gana la Carta de Naciones Unidas. Eso para recalcar la importancia de este instrumento. Artículo 1 y artículo 2. Vamos a la Carta de Naciones Unidas. Artículo 1, propósitos, los fines de la organización. Artículo 2, principios o medios, que son los medios para lograr estos propósitos, ¿sí? Número 1, artículo, propósitos, ¿sí? 4 propósitos. Artículo número 2, principios. 7 principios fundamentales en esa carta. Después hay otros que se van a agregar por vía de resolución, por ejemplo la resolución 26-25 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero sin adelantarnos, empezamos por el 1. ¿Lo tienen por ahí? Sí, les voy a pedir ayuda, yo lo tengo acá también. ¿Quién quiere leer el artículo primero? Los propósitos de las Naciones Unidas son mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Bien. Florencia, ¿no? Regina. ¿Tu nombre? Regina. Regina, ¿por qué Florencia? Regina, gracias. Vos, Florencia. Gracias, Regina. Bien, artículo 1, inciso 1, tiene 4, como decíamos, 4 propósitos. Este es el más importante de todos. No según la carta, no es que por estar primero sea el más importante. La realidad es que sí, el objetivo de la creación de esta organización es mantener la paz y seguridad internacionales. Acá tenemos varias cosas para rescatar, ¿sí? Como alguno de los compañeros decía anteriormente, este no es la primera vez que se intenta, ya se había intentado crear una organización anteriormente con este mismo objetivo, mantener la paz y seguridad internacionales, ¿sí? Acá se vuelve a intentar nuevamente, algunos hablan del superpropósito, el 1.1. Claramente el objetivo número 1 de la organización es este. Todos los demás que ahora vamos a ver desembocan en este, o confluyen en este principio. Mantener la paz y seguridad internacionales, ¿sí? Importante acá remarcar internacionales, ¿sí? La organización no tiene como propósito mantener la paz y seguridad en un caso de un conflicto interno, ¿sí? Esto lo vamos a ver con el volver de la materia, pero el propósito de la organización es mantener
la paz y seguridad internacionales. ¿Cómo se califica este 1.1? Es importante, es decir, la organización no interviene en conflictos internos. Esto muchas veces le ha traído muchísimas críticas a la organización, diciendo está pasando esto, hay un genocidio en este país, por ejemplo en Ruanda en 1994, está sucediendo un genocidio. Y la organización en algunos casos le cuesta intervenir porque se trata de un conflicto interno. Cuando ese conflicto interno empieza a tener cierta ramificación internacional, o podemos ver otras teorías más al final de la materia, de teoría, la organización empieza a intervenir, pero por conflictos o por cuestiones meramente internas, la organización no lo tiene como un propósito, como bien nos leía Regina recién. 1.1, propósito fundamental. Tenemos tres más después, 1.2, 1.3, 1.4. El 1.2, el propósito 2, es fomentar entre las naciones relaciones de amistad, ¿sí? Basadas, sigue un poco el inciso, basadas en el respeto del principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal, ¿sí? Fomentar entre las naciones las relaciones de amistad. Como ven, está muy relacionado con el número 1, mantener la paz y seguridad internacionales. El tercero es el principio de cooperación, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales, ¿sí? Sigue el inciso, también desemboca en el primero. El número 4, servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. Claramente este está subordinado a los otros tres o completamente relacionado, si quieren. No hay que perder de vista que son 4 los propósitos, sin embargo hay que poner el foco o el énfasis en el primero de ellos, ¿sí? Mantener la paz y seguridad internacional. Vamos bien, propósitos, fácil, el primero se destaca. Hace calor acá adentro, ¿no? Sí. Yo me animo, prender el ventilador ahí en el fondo, ¿quieren? No sé si no se escucha nada de lo que digo. Y si abrimos un poquito la puerta, correrá un poco de aire o tampoco me escuchan por lo de afuera. Como ustedes, como quieran. Calculo que en un par de semanas. No sé si no hay nada más que podamos hacer con eso. Vamos al 2, ¿sí? Principios que rigen a la organización. Son 7, como les decía. Voy a ir un poquito rápido porque si nos detenemos muchísimo tiempo en cada uno se nos va la clase en artículos 1 y 2 y no es la idea. Y me voy a detener en el 4, que es el que diferencia esta organización de todas las organizaciones anteriores y es la que da el origen al que llamamos derecho internacional contemporáneo, ¿sí? A diferencia del derecho internacional moderno, que fue el que tuvimos en una etapa distinta de 1600 hasta 1945. En 1945 empieza una nueva era del derecho internacional por el principio que está en el 2.4, ¿sí? Ya vamos a ver. Artículo 2, 7 principios. Tenemos principio número 1, igualdad soberana de todos sus miembros, es decir, igualdad soberana, todos los miembros son iguales, igualdad de la ley, igualdad jurídica. Pequeña excepción ahora cuando veamos el concepto de seguridad, pero bueno, es un principio que rige a la organización. Segundo, principio de buena fe. En buena fe, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por los estados, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas de conformidad con esta carta. Tercero, que va de la mano con el siguiente, arreglo pacífico de controversias, ¿sí? Solución pacífica de controversias. Va de la mano totalmente con el cuarto, que es al que quería llegar. ¿Quién sería tan amable de leer 2.4? Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia militar de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Rubén. Rubén. De cambio que no dice independencia militar, política, no importa si te había escapado, pero está bien. Sí, bueno, esto es prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, 2.4. Este es un artículo central, y como les decía recién, da origen a una nueva fase del derecho internacional público. ¿Por qué?
hasta 1945 el uso de la fuerza no estaba prohibido, ¿sí? No estaba prohibido. Es decir, cuando había una controversia entre estados, los estados podían legalmente recurrir a la fuerza para resolver ese conflicto. Hoy en día eso está prohibido, ¿sí? Hay un principio que es, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Me miran, se preguntarán, pero lo siguen haciendo los estados, ¿no? Bien, ¿qué pensamos de eso? ¿Funcionó al principio? ¿Se aplica o no se aplica? Mejor que antes, pero no es perfecto. Mejor que antes, pero no es perfecto. Bueno, ¿qué más? Prohibición del uso de la fuerza. ¿Se cumple o no se cumple? No. Dicen, muy bien. No, hay un profesor muy reconocido, hay varios artículos que dicen, bueno, la mayoría de los estados, la mayoría del tiempo cumplen el derecho internacional, ¿sí? Están cumpliendo el derecho internacional casi todo el tiempo, casi todos los estados. Hay muchas veces que esto no pasa, es verdad. Yo le pongo el paralelismo con el Código Penal. Si quieren, hay muchos que dicen, no, bueno, o sea, hay guerras por todos lados, entonces no sirve para nada la organización, la Carta de Naciones Unidas. Bueno, es una opinión, obviamente, pero bueno, cuando vemos que matan mucha gente, nos decimos, bueno, el Código Penal no sirve para nada. Hay reglas, las reglas pueden cumplirse o no, cuando no se cumplen hay consecuencias. Acá hay un sistema que funciona mejor o peor. Yo tengo mi opinión personal, ahora lo vamos a discutir, cómo está diagramado el sistema de determinada manera. Y bueno, el sistema está diagramado de determinada manera que, sí, obviamente, los estados son los que, como decía hoy, yo mando a alguien, yo persona física acá en Argentina, me va a venir a buscar la policía. Los estados, y como son los creadores de la norma, también tienen que ejecutar esa norma y velar por el cumplimiento. Y bueno, a veces es un poco difícil cuando el que tiene que velar por el cumplimiento es el mismo que incumplió, sobre todo cuando veamos ahora la distribución de asientos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con 5 miembros permanentes que cuentan con un poder muy extendido que impide que se tomen muchas resoluciones en contra de ellos. Entonces tenemos 5 estados en el mundo que muchas veces pueden incumplir ciertas normas y parece que no hay consecuencias. Esto suena injusto, lo escucharán en muchos lugares, che, Estados Unidos hace esto, no pasa nada, Rusia hace esto, no pasa nada, China hace esto, no pasa nada. Suena injusto. Suena injusto, la Carta de Naciones Unidas está diagramada de determinada manera, y no porque Estados Unidos quiere, o sea, seguramente sí también, pero es un tratado que firmaron 192 estados, ¿sí? 192 estados prestaron su consentimiento para que el sistema sea de esta manera. Hay 5 estados con muchísimo poder en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El poder de veto. El poder de veto, ahora vamos a llegar a eso, Regina. Y esto le da un poder muy extendido que a veces parece que ciertas situaciones, ciertas soluciones son injustas. Y sí, yo comparto eso, pero uno ve, bueno, dicen el sistema no funciona. Y yo veo y digo, sí, el sistema está funcionando tal cual fue diseñado. Hay 5 estados que no se van a someter nunca a la voluntad del Consejo de Seguridad, porque cada resolución que quiera sacar el Consejo de Seguridad contra ese estado van a levantar la mano y van a decir, no, la resolución no pasa. Ya vamos a llegar a la composición del Consejo de Seguridad en minutos. Lo que quería recalcar es este 2.4, prohibición del uso de la fuerza, ¿sí? A veces no se cumple, ¿sí? Vamos a ver también qué consecuencias hay cuando los estados no cumplen a lo largo del cuatrimestre. Pero este marca un hito y una etapa nueva del derecho internacional. Ya se había intentado regular el uso de la fuerza anteriormente en convenciones de La Haya, fines de 1800, principios de 1900. Esta es la primera vez que hay una prohibición expresa, ¿sí? Una prohibición expresa de la amenaza o el uso de la fuerza. Y esto, el derecho internacional contemporáneo, este principio del 2.4, que por eso insisto tanto, es el que define esta época, esta etapa, esta era, esta fase del derecho internacional. Este pequeño principio, este 2.4, que lo vemos ahí, ni siquiera es un artículo solo, es un inciso de un artículo, es el que define esta era del derecho internacional. Está prohibido amenazar con usar o usar la fuerza contra otro Estado. Bien. Va de la mano con el 2.3, arreglo pacífico de controversias. Seguimos por el 2.5. Los miembros de la organización prestarán a esta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta carta. Asistencia a las Naciones Unidas. 2.6, autoridad sobre Estados no miembros. Entonces, esto es un poco conflictivo. Yo les decía hace minutos que
El derecho internacional es voluntarista, así se dice, el consentimiento de los estados está por encima de todo, a los estados les aplican las normas que quieren, las que no quieren no, y acá tenemos un artículo que dice que la organización tiene autoridad sobre los estados no miembros. Esto genera conflicto, mucho de conflicto en teoría, porque en la práctica casi todos los estados del mundo son parte de la Organización de Naciones Unidas, nunca tuvo que ejercerse autoridad sobre un estado que no sea miembro, pero hay argumentos válidos del derecho internacional para que un estado miembro, en el hipotético caso de que eso suceda, diga, no, ustedes no pueden firmar algo y obligarme a mí si yo no lo firmé, ¿sí? Los tratados no tienen efectos sobre terceros, similar a un contrato en ese sentido. Yo no puedo firmar un contrato con vos para decir que ella me debe algo. No se puede hacer eso en derecho interno, no se puede hacer en derecho internacional. Este artículo hace tambalear un poco ese principio. En teoría es muy interesante, en la práctica ha tenido prácticamente nula aplicación. 2.7 y último, ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. Esto va en línea con el 1.1 que veíamos anteriormente, que remarcábamos la frase paz y seguridad internacionales, ¿sí? Propósitos y principios. Están en la carta, pueden leer, van a leer por su cuenta. Quería que los leamos juntos, sobre todo el 1.1 y el 2.4. Porque permean el resto de la materia. ¿Sí? ¿Estamos bien por ahí? ¿Preguntas? Hay otro principio, resolución 2625 agrega otros principios, libre determinación de los pueblos, explica algunos de los, del artículo segundo. ¿Alguien va a terminar? Bien. Bueno, miembros de Naciones Unidas. ¿Quiénes son miembros de Naciones Unidas? Eso es el artículo 4, ya anticipé, los miembros de Naciones Unidas son casi todos los estados del mundo, no todos. Todos quieren ser, pero no todos son. Hay un proceso de admisión para ser miembro de la organización. La realidad es que todos los estados son miembros, los requisitos para ser miembro de Naciones Unidas están en el artículo 4. Uno que hoy queda gracioso es se requiere ser estado amante de la paz, ¿sí? Que lo vean en el momento de la redacción era para que Alemania no pudiera unirse a la Organización de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente después terminó uniéndose y quedó la redacción anticuada de amante de la paz. Lo que sí tenemos es un proceso de admisión, como les decía, no alcanza con ser Estado para ser miembro de Naciones Unidas. De hecho, hay un Estado que viene intentando consistentemente sumarse a la Organización de Naciones Unidas y no lo puede hacer. No sé si saben quién es. Palestina. Palestina, bueno, que la condición, la categoría de Estado está en discusión, lo cierto, no sé si en discusión, lo cierto es que hay más de 180 o más, no sé si 160 estados que lo reconocen como Estado. Sin embargo, todavía no ha podido sumarse a la Organización de Naciones Unidas, si bien es parte de muchos otros tratados e incluso de organismos especializados de Naciones Unidas, como la UNESCO, por ejemplo. ¿Por qué no ha podido sumarse Palestina? Bueno, hay un proceso de admisión, como les comentaba. Para que se sume un miembro nuevo a la organización se requiere aprobación de 2 de los órganos de Naciones Unidas, de la Asamblea General, lo debe proponer, y debe admitirlo el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, ahora vamos a ver minutos, tiene mayorías especiales para pasar una resolución. Una de las mayorías que ya venimos mencionando y que está dando vueltas en el aire, y creo que ya lo conocen, no lo hablamos más en profundidad, es el derecho de veto que tienen los 5 miembros permanentes. Ahora nos adentramos en eso. Palestina no ha podido ingresar porque siempre ha habido un miembro permanente, que es Estados Unidos, que ha vetado el ingreso de Palestina. ¿Sí? De hecho, en algunas circunstancias ha ocurrido que de los 15 votos que hay en el Consejo de Seguridad, Palestina contaba con 14 para ingresar y solo Estados Unidos no quería, y es por eso, por ese poder que tienen estos 5 miembros permanentes, en este caso reflejado en el de Estados Unidos, que Palestina no es miembro de la Organización de Naciones Unidas. Es decir,
miembros, sí, es necesario ser Estado, sin embargo el proceso de admisión bastante estricto, con mayorías requeridas que impide en ciertas oportunidades que impide ser Estado. Disculpa, pero los 5 estados permanentes, Estados Unidos y quién más. ¿Quiénes son? ¿Sabemos? Reino Unido y China. Los dijeron todos: Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos. Francia, Gran Bretaña, sí, lo repetí, no, repetí. Bien. La carta sigue con procesos de suspensión y expulsión para los miembros, también para retiro voluntario de los miembros. La verdad que con suspensión y expulsión. En cuanto al retiro, no está previsto en la Carta de Naciones Unidas. Es decir, como yo les decía anteriormente, bueno, la voluntad de los estados pueden hacer lo que quieren si no quieren formar parte de un tratado, pueden retirarse de ese tratado. La realidad es que la regla que se aplica según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que van a ver en las semanas próximas, es sí, los estados pueden retirarse del tratado si el tratado prevé la posibilidad o si está implícito dentro del tratado. En la Carta de Naciones Unidas no prevé el retiro de un estado, entonces está en duda si un estado puede retirarse o no. De hecho, Indonesia lo intentó en la década de los 70, quiso retirarse y no lo dejaron básicamente. Indonesia dijo: me retiro de la Organización de Naciones Unidas. Hubo un limbo ahí de creo que fue meses o tal vez un poco más de un año, en donde la organización sacó un comunicado diciendo que Indonesia ha dejado de cooperar con la organización. Solamente eso, no se ha retirado, no ha abandonado la organización. Y después de este periodo, Indonesia se reincorporó, nunca se había retirado, pero emitió un comunicado diciendo: nos reincorporamos, y nunca más nadie ha intentado retirarse de la organización. Esto hace tambalear un poco lo que les decía anteriormente de, bueno, acá los estados hacen lo que quieren. Bueno, acá tenemos un caso en que un estado quiso retirarse de una organización y no pudo. Otros podrán decir, y el contraargumento contra esto es, bueno, cuando ingresás a una organización, fíjate si podés salir. Si no, no ingreses. Una vez que prestaste tu consentimiento, lo lamento, no te puedes retirar. Eso es una regla en el derecho de los tratados, y en este caso en el de Indonesia se aplicó así. Bien, sigamos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Chicos, yo los tengo que mirar así de costado. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Reforma de la carta. Bueno, la carta sí, como está, 1945, tenemos el texto. Para reformar la carta es muy difícil. Lo van a ver en el artículo 8 108 y 109, reforma de la Carta de Naciones Unidas. Recién ya vamos a hablar del Consejo de Seguridad, ya hablamos de los miembros permanentes. Muchos dicen: esto es injusto, ¿por qué no se modifica la carta? ¿Por qué siempre son estos 5 y no pueden decidir otros? ¿No? La respuesta a eso es: sí, háganlo, reformen la Carta de Naciones Unidas. ¿Qué se requiere para reformar la Carta de Naciones Unidas? Que es a la que consintieron todos los estados en 1945. Se requieren mayorías muy grandes. Por ejemplo, el 108 prevé una mayoría de 2/3 de los miembros de la Asamblea General y ratificada por 2/3 de los estados en procesos internos. Es decir, cada uno de los estados tendría que ir a su proceso constitucional interno, algunos pasar por el Congreso, otros no, y ratificarlo. Si eso les parece difícil, imagínense si además de eso les digo que se requiere el voto afirmativo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, que tienen derecho de veto sobre la reforma de la Carta de Naciones Unidas. Es decir, podrían estar de acuerdo 190 estados para reformar la Carta de Naciones Unidas, se podrían reunir y decir: acá está el texto nuevo, y podría venir el Reino Unido, van a poner siempre a Estados Unidos y decir: no se reforma, y no se reforma la Carta. Suena injusto, está previsto así, es lo que acordaron los estados hace 80 años, en 1945, son 80. También hay otro mecanismo, 109, una conferencia general, también se aplica el derecho de veto. Lo cierto es que también podrían hacer, si están 190 estados de acuerdo, es prácticamente imposible, podrían decir:
nos vamos todos de esta organización, creamos una nueva, ¿sí? Y esto podría hacer que termine esta modalidad de 5 miembros permanentes con un poder bastante extenso como el que tienen, ¿sí? Nada, yo lo digo así, muy crudo, estoy más que abierto, a mí también me gusta criticar esto de los 5 miembros permanentes, cómo puede ser que hagan esto, que hagan lo otro, pero intento ponerlo así para el fundamento jurídico de justicia. ¿Por qué no cambian la carta? Bueno, ¿por qué no cambian la carta? ¿Por qué no cambia esto? ¿Por qué no agregan más miembros al Consejo de Seguridad? Que hay muchísimas propuestas para que se pase de 5 a 10 miembros permanentes, de 10 a 15 o de 5 a 15. Bueno, cuesta muchísimo reformar la carta y bueno, imagínense que estos 5 tendrían que estar de acuerdo y a ver, tal vez no quieren porque tendrían menos poder. Si una decisión somos solo 5 los que la podemos vetar, es mejor para esos 5 en términos de poder que ser 15, o ser 20, o ser 100. Bien, estamos bien con reforma de la carta. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Se intentó alguna vez? ¿Se intentó en qué sentido? Modificar la carta. Propuestas siempre, todos los años, no quiero decir todos los años, pero siempre se da vuelta esto de modificar, esto que digo del Consejo de Seguridad, sobre todo aumentar la cantidad de miembros permanentes, cambiar el sistema de votación para que uno no pueda vetar, sí, propuestas en el aire siempre, muy difícil incluso llegar a que se tenga que votar, ¿sí? ¿Por qué es tan importante como la opinión, digamos, del Consejo de Seguridad? ¿Es porque justamente en el artículo 1 hablan de mantener la paz y la seguridad internacional? ¿Es por eso solamente o por porque las potencias que están también tienen mucho poder? ¿Por qué sería que tienen tanta fuerza de voto y de veto, ¿no? Más allá de... Sí. ¿Cómo es tu nombre? María Paz. María Paz nos da el pie para lo que sigue, que es, vamos a ver los órganos de la Organización de Naciones Unidas, órganos. Y para contestar a tu pregunta, empiezo brevemente por el Consejo de Seguridad, lo retomamos, pero voy a ir haciendo ping-pong en la Asamblea General del Consejo de Seguridad y al principio. ¿Por qué es tan importante el Consejo de Seguridad? Bien, yo recién les decía, el derecho internacional es el derecho de coordinación, ¿sí? Hay muy poco espacio para la subordinación, hay muy poco espacio para que a un Estado lo obliguen a hacer algo, ¿sí? Muy poco espacio. El 95-99% de las normas de los tratados dependen de la voluntad de los Estados. Hay un pequeño núcleo de decisiones y reglas que los Estados no pueden evadir. Entonces, en algunos libros lo van a ver como un principio de cuasi subordinación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las relaciones internacionales se rigen por el derecho de coordinación. Los Estados pueden decir, sí, esto firmo un tratado, no firmo, salgo dentro de esta organización. Hay un pequeño núcleo de normas y decisiones que no son opcionales para los Estados o que no tienen tanto poder la voluntad de los Estados. ¿Cuáles son estas? Número 1, las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Sí? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emite resoluciones, ahora vamos a ver los mecanismos, que son vinculantes para los Estados, ¿sí? Es decir, son obligatorias. Es un órgano de la Organización de Naciones Unidas que emite decisiones obligatorias para los Estados. En contraposición a la Asamblea General, que emite resoluciones que tienen carácter de recomendación, no vinculantes, ¿sí? Entonces, vos me preguntás, ¿por qué es tan importante el Consejo de Seguridad? Tenemos una pequeñísima porción de normas, y en este caso, tal vez en el tema más importante, por lo menos de esta fase del derecho internacional, que es el uso de la fuerza y el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, que hay un órgano que sí tiene poder, que sí puede imponerle al resto de los estados o a todos los estados sus decisiones, su voluntad. Entonces, sí, por eso es tan importante el Consejo de Seguridad, porque emite decisiones que son vinculantes. Un estado se niega a cumplir eso y está violando el derecho internacional y el Consejo de Seguridad puede tomar medidas. Vamos a ver por arriba hoy porque hay 2 clases de uso de la fuerza donde se ve en profundidad las medidas que puede tomar el Consejo de Seguridad. Si un Estado no cumple, puede el Consejo de Seguridad tomar medidas para utilizar la fuerza legalmente contra ese Estado. Si un Estado no cumple, puede el Consejo de Seguridad reunir tropas, recuerden que las Naciones Unidas no tienen un ejército propio, y mandarlas a ese Estado y decir, usted está incumpliendo, voy
y uso la fuerza, autorizo el uso de la fuerza contra usted, Estado, por incumplir el derecho internacional, en este caso por, no por incumplir el derecho internacional, sino por quebrantar la paz o seguridad internacional. ¿Sí? Me olvidé tu nombre. María Paz. ¿Está bien ahí? Sí. Bien. Volvamos, empecemos por Asamblea General. ¿Sí? Asamblea General, primero, ¿cuántos órganos tenemos? ¿Qué órganos tenemos? Ya mencionamos al principio de la clase. Asamblea General, Consejo de Seguridad, ¿qué más? ECOSOC, Corte Internacional de Justicia, Secretaría General y uno más. El Consejo de Administración Fiduciaria. Sí, muy bien. ¿Quién dijo Consejo de Administración Fiduciaria? Acá, pero lo leí. Está leyendo, está muy bien. Está leyendo porque no se reúne desde 1994. Se llama Consejo de Administración Fiduciaria, que es el sexto órgano. Te faltó uno, vamos de nuevo. Asamblea General, Consejo de Seguridad, ECOSOC o Consejo de Seguridad. Secretaría General, Consejo de Administración Fiduciaria, que ahora La Corte. y la Corte Internacional de Justicia. Bien. Esos son los 6. Empecemos por Asamblea General, del artículo 9 al 22 de la Carta. ¿Sí? Se extiende mucho. ¿Quiénes integran la Asamblea General? Todos los estados de la organización. Son 193. Ahí lo acabo de chequear. 193 estados. El último en ingresar es Sudán del Sur en 2011. ¿Cómo se toman las decisiones en la Asamblea General? Cada estado un voto, ¿sí? Igualdad para todos. Todos tienen voz, todos tienen voto para tomar una decisión. Tienen todos autorizado el voto. Hay decisiones que se toman por mayoría simple, otras por mayoría calificada. Y aquí no hay derecho de veto de nadie. ¿Sí? Si los 5 miembros, si Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China, Rusia están en contra y se obtiene la mayoría necesaria, la resolución es aprobada de todas maneras. ¿Sí? Como decía recién, el carácter de estas resoluciones, esto es lo importante. Acá tenemos que, bueno, todos tenemos un voto de igualdad para todos, sin embargo, la resolución que emite la Asamblea General de Naciones Unidas no tiene carácter vinculante para los estados, ¿sí? No es obligatorio. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Funciones de la Asamblea General. Vamos a ver. A diferencia del resto de los órganos, no tiene una función específica designada por la Carta de Naciones Unidas, es decir, tiene las más amplias funciones. Puede, casi ilimitada, puede reunirse, tocar cualquier tipo de temas y crear órganos subsidiarios de la organización, pero tiene un límite que viene dado por el artículo 2, y esto es importante. ¿Sí? Si bien tiene funciones limitadas, no puede hacer una recomendación sobre una situación mientras el Consejo de Seguridad esté actuando, ¿sí? Estamos bien ahí, sino para evitar un conflicto interno de la organización. Si el Consejo de Seguridad está tratando, supongamos ahora, el conflicto entre Irán y Estados Unidos, y está resolviendo qué va a pasar, o si se va a tomar una decisión o no, no puede la Asamblea General de Naciones Unidas emitir una resolución porque el artículo 2 le impone este límite, ¿sí? Tema que está tratando el Consejo de Seguridad, la Asamblea General no puede emitir una resolución para garantizar esta especie de armonía en el seno de la organización. ¿Perdón, artículo 42? 12. Ah, 12. Sí. Se reúne la Asamblea General en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias son las que van de septiembre a diciembre, cuando muchas veces salen en las noticias, cuando habla del presidente de Argentina, Asamblea General, eso generalmente es alrededor de septiembre todos los años. En los últimos años viene siendo un poco menos, tal vez atractivo que antes. Hace 20 años y más también había sesiones en las que iban líderes, presidentes, jefes de Estado de todo el mundo
en Nueva York, que era la sede de la Asamblea General de Naciones Unidas, eso no lo dijimos. Por ejemplo, tenemos a Gaddafi yendo, a Saddam Hussein yendo, a Chávez yendo, cuando estaban en conflicto total con Estados Unidos. Situaciones muy particulares que hoy en día ya no se dan tanto. Me parece que muchos de estos líderes tienen miedo de quedar presos en Estados Unidos. No sé por qué no pasa, pero bueno, no pasa. Bueno, no sé por qué no pasa, no. Sí, sé por qué no pasa, o por lo menos no sé, si Estados Unidos fue a Venezuela a capturar a Maduro, si se presentaban en Nueva York ahí, era mucho más fácil, ¿no? Pero sí, esto sucede, las sesiones ordinarias son en septiembre y diciembre. Hace más de 20 años, me acuerdo, el orden alfabético es en inglés, cómo pasa a Estados Unidos, United States, y atrás pasaba a Venezuela, se baja el presidente de Estados Unidos y sube Chávez y dice, hay que durar sufre, por aquí ha pasado el diablo, y dice así, reclamo, todo, un punto de drama, entretenimiento, así que hoy en día no pasa tanto, o no están pasando estas cosas, muchos jefes de Estado tienen miedo de ir, los estados han adoptado las leyes de Estados Unidos y nosotros una política de cometiste delito, te juzgo acá. Bueno, no sé, creo que el presidente de Venezuela no va a ir a la Asamblea General por hace 10 años o más o algo así. Entonces, como bueno, se baja un poco el tono y la repercusión de las sesiones de la Asamblea General. Bien, ¿qué más puede hacer la Asamblea General? Creo que ya lo dije, establecer organismos subsidiarios. Algunos de ellos son muy conocidos, UNICEF, creo que lo conocen todos, ACNUR, no sé si conocen. ¿Qué es ACNUR? Regina, ¿te acordás? La Asociación de los Refugiados. Sí, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por ejemplo, son todos organismos creados por la Asamblea General de Naciones Unidas, UNICEF también. Nada, y obviamente que no meramente creo un alto comisionado o no que se crean oficinas enteras con miles y miles de personas trabajando por todo el mundo. Y bueno, son tan importantes, por ejemplo, el director de ACNUR, bueno, es el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. El actual secretario general de Naciones Unidas, el cargo anterior que tenía era alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Es decir, el organismo creado por la Asamblea General, se designa a una persona, esta persona, Orlando Guterres, luego fue elegido como secretario general de Naciones Unidas, que es un organismo muy importante y personas que tienen mucha participación en la escena internacional. ¿Cómo se llaman estos organismos? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman estos organismos? Estos son organismos especializados creados por la Asamblea General. Tenemos organismos subsidiarios, después tenemos organismos subsidiarios y después tenemos otros organismos que están se habla mucho de la familia de Naciones Unidas, pero hay otros organismos que son organizaciones que se crean en el seno de la organización, que no son subsidiarios porque no son creados por la Asamblea General, pero bueno, hay una familia grande ahí, hay una institución que la idea es llegar hoy, ya les anticipo que no vamos a llegar, pero bueno, va a quedar pendiente. Bien. Por ejemplo, tenemos dentro de las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que si bien no son vinculantes, hay una, por ejemplo, que es la 78 que reconoce la soberanía permanente del pueblo palestino. Es decir, la Asamblea General viene y se mete con todo a decir soberanía permanente del pueblo palestino, sabiendo que Palestina no es un Estado, que no, porque Estados Unidos no admite, no acepta su inclusión a la organización, así todo la Asamblea General diciendo, bueno, vos tenés veto allá, bueno, yo voy a decir lo que digo acá, tiene una mayoría impresionante de estados para decirlo, me presento y reconozco la soberanía permanente del pueblo palestino. Es una resolución que existe, como comentaba anteriormente, no tiene carácter vinculante. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para tomar una posición, para demostrar una posición en el plano internacional, no genera ningún tipo de obligación, ¿sí? No genera ningún tipo de obligación. ¿Por qué? Porque no es vinculante. Y hasta ahí, Asamblea General, ¿sí? El órgano más
democrático de la organización. Preguntas de Asamblea General, comentarios. Bien, vamos a ver. Consejo de Seguridad, la carta sigue, artículos 23 a 32. Misión del Consejo de Seguridad, mantener la paz y seguridad internacionales. ¿Sí? Esa es la misión principal del Consejo de Seguridad. Que tiene además el monopolio del uso de la fuerza. Es este órgano que tiene el monopolio del uso de la fuerza. ¿Sí? Puede decidir tomar decisiones que impliquen el uso de la fuerza. Vamos a ver más adelante, hay misiones creadas por la Asamblea General que implican misiones de mantenimiento de la paz, que intentan no hacer uso de la fuerza, pero son cascos blancos, cascos azules, soldados a separar bandos, a delimitar una zona de no agresión y demás. No, esto se es considerado que no implica el uso de la fuerza, por eso lo puede hacer la Asamblea General. Si algo tiene el Consejo de Seguridad es la potestad de decir, no, es solo mío y nadie más puede decidir sobre el monopolio del uso de la fuerza. 23 a 32. Y después tenemos 39 y 20. O después vuelve. Bueno, 15 miembros del Consejo de Seguridad. Lo que venimos hablando ya hace un ratito, vamos a ponerlo más claro en palabras. 15 miembros. 5 miembros permanentes, 10 no permanentes. ¿Qué significa? Que van rotando esos 10. Cada 2 años van rotando. Se eligen, en su momento se eligían de... Siempre se intentó mantener cierta representatividad de todas las regiones. La idea no es que haya en un momento que los 10 miembros no permanentes sean 10 países de África o 10 de Asia, sino que se intenta y se logra que haya representatividad de todos los continentes y de todas las regiones del mundo. Un estado latinoamericano, sudamericano presente, alguno de América Central y América del Norte, un par de africanos, un par de asiáticos, considerando las diferencias dentro de todo. Asia, y ahí seguimos sumando y llegamos a 10. Estos 10 son 10 de 15, los otros 5, repetimos, son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que nombramos hasta el cansancio hoy. Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, de Gran Bretaña y Francia. ¿Sí? 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que significa que no rotan nunca. Es tal la importancia de estos 5 miembros permanentes. Cada uno de estos 5 miembros permanentes envía un representante a la Organización de Naciones Unidas. Se decía en su momento que, bueno, la organización no se lo prohíbe, pero se decía en su momento que los países, los estados estos, le habían indicado a sus representantes que no podían salir del edificio de Naciones Unidas en New York, que es donde está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque tenían que estar ahí, porque si tomaban una decisión tenían que estar presentes, porque tenían miedo que, no sé, en una sesión al medio de la noche, el tipo Mateo se ha ido el fin de semana con su familia y sabe una resolución porque este representante del miembro permanente la importancia del órgano está ahí, que es cierto, está siempre muy... creo que realmente no lo dejan ser muy lejos del edificio de Naciones Unidas, generalmente, sobre todo en momentos de conflicto, porque es un órgano que cuando suceden cuestiones que ponen en peligro o que se está discutiendo un quebrantamiento de la paz y seguridad internacionales, está permanentemente sesionando y están permanentemente trabajando, ¿sí? Sistema de votación. Vamos a ver sistema de votación en el Consejo de Seguridad. 2 tipos de cuestiones decide el Consejo de Seguridad. Cuestiones procedimentales y cuestiones de fondo, ¿sí? Diferenciamos bien cuestiones de procedimiento, cuestiones de fondo. ¿Qué necesitamos para que se apruebe una resolución? 9 votos. ¿Sí? Cuestión de procedimiento necesitamos 9 votos. Punto. Acá no hay derecho de veto, ¿sí? Cuestiones de procedimiento, 9 votos. Es decir, si los 5 miembros permanentes votan en contra de los 5, la cuestión de procedimiento está aprobada porque no hay derecho de veto. 9, mayoría 9 alcanza. Cuestión de fondo, mayoría 9 votos. También con el agregado que ya venimos mencionando.
el voto negativo de cualquiera de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad impide que se apruebe la resolución. ¿Sí? Impide que se apruebe la resolución. Es decir, como decíamos recién, y lo repito para reforzar, 14-1 no se aprueba la resolución si ese 1 es uno de estos 5. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Dos tipos de cuestiones: procedimiento, fondo. Miembro permanente puede votar negativamente y no pasa una cuestión de fondo, no es aprobada esa resolución. Hay una práctica que se viene dando en el Consejo de Seguridad o una interpretación de lo que dice la abstención, lo que dice la carta, la abstención de un miembro permanente no impide que pase una resolución. Entonces ha habido resoluciones que pasan con la abstención de uno de los miembros permanentes. Claramente es un miembro permanente no quiere comprometerse con una posición, pero no se va a oponer porque sería tan fácil, si no quiere que pase, decir yo me opongo para que no pase. Entonces levanta las manos y dice yo no tengo nada que ver acá, no voto a favor, pero la resolución pasa de todas maneras porque no hay un voto negativo. ¿Sí? El veto es un voto negativo, no aprueba. ¿Qué son cuestiones de procedimiento y qué son de fondo? Esto viene dado, si llega a haber algún conflicto entre si una resolución es de procedimiento o de fondo, ¿qué se hace? Se somete a votación y esa votación, para determinar si es de procedimiento o de fondo, los estados, los miembros permanentes tienen derecho de veto. Es decir, no se puede esquivar el derecho de veto diciendo no, se trata de una cuestión de procedimiento, porque va a venir el estado que quiere vetar y va a decir no, esto es una cuestión de fondo. Eso se somete a votación y obviamente el estado que dice que es una cuestión de fondo dice esto es una cuestión de fondo, tengo veto, no entra como procedimiento, entra como una cuestión de fondo y cuando se vota puede votar. ¿Se entendió esto último? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Después de... Preguntas, comentarios. En el libro no entendí una parte porque decía que ahí en la cuestión de fondo los 5 miembros tenían que votar. Después decía que no, que con solo uno bastaba. ¿Cómo? En el manual decía como que los 5 permanentes tenían que votar afirmativamente, pero después abajo hacía un comentario como que eso ya no se utiliza, como que solo vote uno, contaba eso en el Los 5 miembros permanentes cuentan con el derecho de veto, ¿sí? Sí, pero era como que esas que eran los 9 votos, lo que le diferenciaba es que 5 tenían que votar sí o sí los 5. Es una forma de decirlo, pero si vota en contra cualquiera de esos, nunca pasó, creo que una vez sola pasó que se abstienen 2 de los 5 y hace poco y se considera que se aprobó la resolución. Esto lo podría volver a chequear porque no lo tengo del todo claro. Lo que sí ha pasado es que votan afirmativamente 4 y uno se abstiene, ¿sí? No ha pasado, estoy seguro, que se abstengan los 5 y se apruebe una resolución de fondo con 10-9 votos de los otros, de los no permanentes. Firmó acá, no pasó nunca. Entonces lo que termina sucediendo es que no ha habido resolución de fondo que haya pasado con menos de 4 votos. Ahora ya estoy sospechando si me pasó con 3, creo que sí, que fue hace pocos años, pero siempre se requiere la participación activa de los miembros. No es necesario que voten los 5 a favor, de hecho hay muchas resoluciones que pasan con 4 votos a favor y una abstención. O sea, lo que da el derecho de veto es la posibilidad de voto negativo, ¿sí? Claro, acá sabes lo que es la constitución dice: para las cuestiones de procedimiento es necesario el voto afirmativo de 9 miembros y para las demás cuestiones son necesarios 9 votos afirmativos, incluido el de los 5 miembros Sí, permanentes. pero en la práctica lo que sucede es que si votan 4, se aprueba la resolución. Obvio tiene que ser 9, ¿no? Insisto con esto, creo que hay una resolución que votaron solo con 3, podemos chequear, lo puedo chequear, pero no sé si tiene más, Pablo. Sí. ¿Qué tenemos? Votación, ya está. Saltamos, ya me preguntaban, 23 a 32. Bueno, esto lo vamos a ver con muchísima más profundidad en las últimas 2 clases de la materia, que faltan 3-4 meses. Pero anticipamos acá un poquito. ¿Qué medidas toma el Consejo de Seguridad? Todo muy lindo acá, bueno, quiénes son los miembros, cómo se vota, bueno.
Básicamente, el Consejo de Seguridad se reúne para, y en el artículo, tenemos el artículo 39, lo primero que debe hacer es determinar si hay un quebrantamiento de la paz y seguridad internacional. ¿Sí? Ya veíamos que su misión era esto mismo, mantener la paz y seguridad internacional. Entonces, artículo 39, determinar si hay un quebrantamiento de la paz y seguridad internacional. ¿Sí? Ese es el paso 1. ¿Sí? Es muy importante porque muchas veces pasamos al segundo paso sin darle importancia a este primero. Esto obviamente cuando se somete a votación es una cuestión de fondo, ¿no? No es una cuestión de procedimiento, es la decisión más importante, una de las más importantes que toma el Consejo de Seguridad. No sé, digamos, existe este conflicto. Bueno, el Consejo se reúne, los 15 miembros del Consejo de Seguridad y dicen, bueno, hay que determinar si hay un quebrantamiento de la paz y seguridad internacional. Votamos, sí, no, sí, ¿cuánto salió? A ver los miembros permanentes, los votos, y ahí, si están todas las condiciones dadas, se aprueba la resolución. Esa resolución va a decir, obviamente puede decir más cosas, pero el primer inciso o la primera parte de la resolución va a decir: el Consejo de Seguridad determina que hubo un quebrantamiento de la paz y seguridad internacional por las acciones que ha tomado tal Estado en tal fecha, el Consejo de Seguridad determina que ha habido un quebrantamiento de la paz y seguridad internacional. Una vez que está dado ese paso 1, el Consejo de Seguridad pasa al paso 2, y que es qué medidas puede tomar el Consejo de Seguridad. Y ahí les pregunto a ustedes, ¿saben qué medidas puede tomar el Consejo de Seguridad? ¿Hay un catálogo? ¿Hay un catálogo de medidas? ¿Hay un catálogo? Pregunto. Hay un catálogo, no, hay una especie de catálogo, no, hay una serie de medidas, y dice entre otras el artículo, pero sí, tenemos, en realidad lo que vamos a hacer es diferenciarlas en dos categorías: medidas que no implican el uso de la fuerza y medidas que sí implican el uso de la fuerza. Entonces, el Consejo de Seguridad puede tomar medidas de cualquiera de esas dos categorías. No es necesario tomar la primera. Para tomar una medida que implique el uso de la fuerza, no es que tiene que pasar por una que no implique el uso de la fuerza, puede de una ordenar una acción armada o una acción militar para abordar una situación. ¿Sí? Las que no implican el uso de la fuerza es corte de telecomunicaciones, bloqueos, sanciones, etcétera. Que la vamos a ver más en profundidad en las últimas clases de la materia, pero como introducción en esta primera clase de Naciones Unidas, creo que está bien. Estamos bien, Franco, ¿no? Sí. ¿Preguntas? Consejo de Seguridad. Ejemplos de métodos que no usan la fuerza, ¿cuáles son? Lo que decía, sanciones, por ejemplo. No, sanciones. No, uso de la fuerza armada es. El uso de la fuerza es uso de la fuerza armada. ¿Cómo sería la de separar las tropas que no sean francesas? No, esas son misiones de la Asamblea General. Pero las medidas que no implican el uso de la fuerza, ¿cómo es tu nombre? Pablo. Las medidas que no implican el uso de la fuerza, Pablo, son, como decía anteriormente, por ejemplo, puedo ordenar el bloqueo de un puerto, el bloqueo de ingreso de, no sé, determinada materia, determinado producto a algún estado, el corte de las comunicaciones, sanciones. Últimamente el Consejo de Seguridad viene imponiendo muchísimas sanciones, no solo y no tanto a estados, sino más a organizaciones que determinan que son organizaciones que determinan si acá hay un quebrantamiento de la paz y seguridad internacional. Tenemos, no sé, ISIS o esta otra organización. Lo que hacemos es imponer sanciones económicas. ¿Sí? Todavía no decidimos enviar tropas, sino que decidimos imponer sanciones económicas a personas específicas, a organizaciones, a quien sea. Y esas son medidas que no implican el uso de la fuerza armada. ¿Sí? ¿Cómo está compuesto por 15 Estados miembros? Si tienen que resolver sobre un conflicto de uno de los Estados miembros, de esos 15, ese Estado vota igual. ¿Me sigues? Sí, vota igual, y bueno, esto es lo que decía anteriormente. ¿Qué pasa? Hay 5 estados, muchos de los cuales están habitualmente involucrados en conflictos, y nunca va a salir una resolución del Consejo de Seguridad contra Rusia, contra Estados Unidos, contra el Reino Unido, contra Francia y contra China. ¿Por qué? Porque no va a salir porque tienen derecho de veto. Entonces, por ejemplo, vamos a conflicto con Estados Unidos, lo mismo, ¿no? Irán ahora, Afganistán, Irak, Venezuela con lo del principio de año. Esas son todas cuestiones que podrían haberse discutido en el Consejo de Seguridad. Que de hecho, cuando pasan, obviamente que Rusia o quien sea, China las lleva al Consejo de Seguridad para que se discutan, solamente para que sea se dé a conocimiento público, para ponerlo bajo la mirada de
de la opinión pública de Estados Unidos, sabiendo que no va a haber ninguna consecuencia. Es impensado, que nunca sucedió, que un Estado, el Consejo de Seguridad, saque una resolución contra uno de estos 5 estados, porque para que eso suceda requiere que el Estado vote en contra de sí mismo. Entonces, lo que termina sucediendo es que tenemos 5 estados, como decía anteriormente al principio de la clase, con un poder bastante extendido. Tenemos un derecho de coordinación en general, decimos, bueno, los estados se manejan entre sí como quieren, salvo cuando el Consejo de Seguridad les quiere imponer algo, que hablábamos anteriormente de una cuasi subordinación. El Consejo de Seguridad puede imponerle obligaciones a todos los estados del mundo, si se presentara la situación. La verdad es que en teoría es muy lindo. Yo diría, el Consejo de Seguridad le puede imponer una obligación a todos los estados del mundo, menos a estos 5, porque realmente en la práctica, si bien podría, en teoría no está prohibido, es imposible, nunca ha pasado, nunca va a pasar, me imagino, que Estados Unidos se siente en el Consejo de Seguridad y diga, sí, la verdad que la acción de Estados Unidos en Irán es un quebrantamiento de la paz y seguridad internacional. No va a pasar. Por eso todas estas propuestas de reforma que vos preguntabas, Franco, anteriormente, bueno, si hay propuestas de reforma, y yo mencionaba, sí, hay algunos estados que dicen, yo quiero ser miembro permanente, no sé, Alemania, Japón, Brasil, India, con mucha fuerza, dicen que son estados que tienen una participación en las relaciones internacionales, en la arena internacional, que es muy importante, y quieren ese asiento en el Consejo de Seguridad permanente con el derecho de veto. Claro, tienen un poder gigante, no solo sabés que participás de todas las cuestiones, opinás en todo, sino sabés que nunca te va a salir en contra de una resolución, si es que se reforma y se mantiene el derecho de veto, ¿no? Pero sí, es interesante la dinámica. Como decían al principio de la clase, el diseño fue decidido en 1945, se sentaron ya 193 estados y dijeron, a ver, esta organización, sí, firmo, me parece bien que funcione así. Bueno, acá está. Hoy en día, por ahí no parece tan bien, pero bueno, uno queda atado a sus promesas, y algunos te dirían que es injusto, que firmó alguien algo hace 80 años y que va a ser para siempre así. Cuando uno se quiso ir a Indonesia encima y no lo dejaron, delirio, ¿cómo sigue? Es como firmar un contrato y quedar atado de por vida. Bueno, hay un juego de poder claramente detrás de todo esto. Claramente los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y son los que escribieron la Carta de Naciones Unidas, los que la fomentaron. Ganaron la guerra y dijeron, a partir de ahora el mundo se maneja así. Vengan, firmen. Al principio firmaron casi todos y después se fueron sumando los que no. Y hoy en día todos los estados del mundo quieren ser parte de la organización. No digo son porque como el caso de Palestina quiere ser parte y no puede, pero todos quieren ser. Y nadie quiere salir de la organización. O sea que sí, parece injusto ahí cuando veo las caras, los comentarios de ustedes, pero bueno, nadie dice, che, ¿cómo hacemos para cambiarlo? O sí, lo dicen y no hay mucho que se pueda hacer. Y sí, hay un poco de poderío económico, militar, etcétera, que está muy presente acá. Y la verdad que, no sé, si cuando uno ve los conflictos en los últimos años en el mundo, Estados Unidos de un lado, Rusia del otro, Estados Unidos de un lado, China del otro, y la verdad que sí, se enfrentan, pero no a ninguno de los dos, de los tres, les conviene, che, bueno, cambiemos entonces, a mí no me gusta cómo funciona esto, no, sí te gusta cómo funciona, porque cuando pasa algo vamos al Consejo de Seguridad y no pasa nada. Entonces, hay conflicto, pero hasta ahí, dentro del marco de esta organización a mí me sirve y me voy a mantener. Y no parece haber ningún estado en el mundo que pueda militarmente destronar a estos 3 puntos, digamos, imposible. Parece pensar eso, no sé, nunca sabe qué va a pasar, puede implosionar por dentro, estamos con un momento de mucha tensión internacional, puede haber una tercera guerra mundial y que eso derive en un nuevo orden mundial con actores diferentes y mayorías diferentes y demás. Por el momento, continúan. ¿Preguntas? ¿Seguimos otra? ¿No? Bueno,
una cuestión adicional del Consejo de Seguridad antes de pasar de lugar. No tienen ejército propio, creo que ya lo dije, repetimos, no tienen ejército propio. Naciones Unidas cuando se toma una medida luego de dar el paso 1, que se determina que hay un quebrantamiento de la base de seguridad internacional, quiere dar el paso 2 y el paso 2 implica una medida que implique el uso de la fuerza, no tiene un ejército propio. No es que dice, bueno, entonces ahora vamos a Irak, vamos a Afganistán, vamos a lo que sea, sino que lo que tiene que hacer es pedir el auxilio de los Estados miembros para que vayan a alguno de esos estados. Generalmente no les cuesta mucho a los estados ir al auxilio de Naciones Unidas, son los mismos que están en el Consejo de Seguridad pidiendo vayan a Irak, vayan a Afganistán. Pasa siempre así y vamos a decir, vamos a Irak, yo pongo mi ejército si es necesario ir, y así lo ponen. Muchas veces se vale de organizaciones regionales, también Naciones Unidas o de los estados que integran esas organizaciones. Lo hizo con la Unión Europea en Bosnia, con la Organización de la Unión Africana en Somalia y en el Sudán. Sí, se valen de estas organizaciones. Con la OTAN también lo hizo en Yugoslavia, Bueno, después el Consejo de Seguridad también tiene una función adicional que es acudir al auxilio de la Corte Internacional de Justicia si alguien no cumple con una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que como veremos muchos estados no reconocen la competencia de este órgano, no ejercen por ser parte de Naciones Unidas para reconocer la competencia, pero aún en un caso que así es, imagínense una sentencia de la Corte Internacional de Justicia contra uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que la Corte Internacional de Justicia le pide auxilio al Consejo de Seguridad para ejecutar una sentencia y eso se somete a una votación del Consejo de Seguridad. Claramente cualquiera de los miembros permanentes, el miembro permanente contra el que se está intentando ejecutar una sentencia, va a votar en contra y no en contra. Así que no los quiero desanimar, pero está esa función del Consejo de Seguridad también. ¿Se puede decir que el Consejo de Seguridad es menos protocolar o burocrático, diría, que la Asamblea General? ¿Por qué? En el sentido de que siento que el Consejo de Seguridad es más directo a la hora de tomar decisiones, mientras que me parece que la Asamblea General, primero que son más estados, también es como más protocolar, como hay más pasos hasta llegar a la resolución. Bueno, no sé si estoy de acuerdo. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad estuvo casi parado durante 40 años durante la Guerra Fría, no se tomó ninguna decisión. Parece que por ser menos es más fácil tomar una decisión, es más fácil tomar una decisión entre tres que entre 2000, pero también es cierto que el computador del sistema de mayorías y demás tiene un obstáculo que la Asamblea General no, y la Asamblea General es mucho más prolífica que el Consejo de Seguridad en el sentido de que salen muchísimas más resoluciones de la Asamblea General que del Consejo de Seguridad. Sí, también, a ver, es como lo quieras ver, ¿no? Pero la verdad es que estuvo paralizado durante la Guerra Fría, nunca Sí, pero digo como en la teoría, ¿no? Después en la práctica. Claro. Sí, y también es cierto que son decisiones que son vinculantes a diferencia de las otras que no, entonces son decisiones que realmente, no quiero decir que la Asamblea General no sean importantes, pero no generan ningún tipo de obligación. El Consejo de Seguridad sí, y por eso se le permite este mecanismo. Bueno, nos quedan 15 minutos para los otros órganos. Corte Internacional de Justicia, ¿sí? Artículo 92 de la Carta. Es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. ¿Dónde está la sede? ¿Sabemos? Muy bien. Asamblea General, Consejo de Seguridad en Nueva York. Corte Internacional de Justicia en La Haya. Como les decía recién, el hecho de ser Estado miembro de la organización no le da competencia, no implica una aceptación de la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Vamos de nuevo. La Corte Internacional de Justicia se rige, además de por la Carta de Naciones Unidas, por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que vamos a empezar a ver con mucha más frecuencia a partir de la clase que viene, cuando empecemos a ver las fuentes.
El Estatuto de la Corte Nacional de Justicia está a continuación de la Carta de Naciones Unidas, está dentro de la Carta de Naciones Unidas, es decir, todos los estados que ratifican la Carta de Naciones Unidas, ratificaron y aceptaron el Estatuto de la Corte Nacional de Justicia. Uno diría, listo, con esto ya alcanza para que sea un caso, un estado pueda ser demandado. No, señor. Lo que se requiere es una aceptación adicional de los estados de la competencia de la Corte. Es decir, no alcanza con el estatuto, sino que los estados deben manifestar su consentimiento una vez más para aceptar la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Hay muchos estados que no aceptan la competencia de la Corte Nacional de Justicia. No es una cuestión de sí o no o blanco o negro, hay otros que la aceptan para determinadas disputas, hay otros que la aceptan con una limitación temporal desde este año en adelante, para conflictos que surgen de este año en adelante, etc. Estados Unidos, por ejemplo, retiró la situación de la competencia de la Corte Nacional de Justicia después de un fallo que vamos a ver recurrentemente durante la materia, que es el caso de Nicaragua contra Estados Unidos de 1936. Estados Unidos de ahí dijo: retiro mi aceptación de la competencia de la Corte Nacional de Justicia, entonces si yo no puedo. Si Argentina quiere demandar a Estados Unidos mañana de la Corte Internacional de Justicia, hay una falta de legitimación pasiva ahí. Estados Unidos va a decir: no tiene jurisdicción sobre mí. Hay otros estados que lo limitan temporalmente, por ejemplo el Reino Unido de Gran Bretaña. Cuando veamos Malvinas lo vamos a ver mejor. El Reino Unido de Gran Bretaña acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia no para cuestiones territoriales o que surjan sobre conflictos de soberanía anteriores a determinada fecha. Entonces quedan fuera cierto tipo de conflictos. Por eso les pido también que cuando analicen esto no lo vean como una cuestión de blanco o negro. Si bien hay casos en que no aceptan la competencia de la Corte Nacional de Justicia, como el caso de Estados Unidos, que siempre es blanco o negro, como quieran ponerlo, hay otros que son más grises y no es, bueno, este estado reconoce la competencia de la Corte Nacional de Justicia, no es sí o no, debe ser sí pero o no, sin embargo para esto sí. No es binaria la respuesta, así que tengan en cuenta eso. 15 magistrados en la Corte Nacional de Justicia por 9 años de duración en el cargo pueden ser reelectos. Generalmente se busca una distribución territorial en la que estén representados todos los sistemas jurídicos del mundo. Argentina hace mucho que no tiene un juez en la Corte Nacional de Justicia, Uruguay hace mucho que no. Los últimos vienen siendo brasileños. Brasil tiene mucho más poder, si se quiere, en ese frente. Y hace 2 o 3 años hubo una elección y bueno, Marcelo Joven, que es profesor de la Universidad Nacional de Rosario, había sido propuesto por Argentina y perdió por muchos votos por uno de los 2 jueces que había propuesto, o candidatos que había propuesto Brasil. ¿Por qué? Porque hace valer Brasil su posición, su tamaño, etcétera, en este tipo de cuestiones. Y bueno, por eso hace mucho menos jueces argentinos en la Corte Nacional de Justicia. Que bueno, no sé si hace parte de está bueno resumir hecho el nombre, etc. ¿Qué pasa? Pregunta ahí relacionada con el vecino. ¿Qué pasa cuando uno de los jueces es de la nacionalidad de uno de los estados en conflicto? ¿Qué hacemos ahí? Tenemos 15 de un brasileño. Argentina demanda a Brasil ante la Corte Nacional de Justicia. Parece un poquito injusto que haya un brasileño, ¿no? Bueno, ¿se tiene que usar? No, son independientes, no se tiene que usar, pero se permite que Argentina designe un juez ad hoc para ese caso, entonces van a ser 16 para ese caso, con un argentino que ocupe ese lugar. En ese caso el presidente vota doble y desempata, en el caso de que sea necesario. ¿Qué más? Eso, lo más importante. Sí, lo que está en el pizarrón. 2 tipos de competencia, sí. Competencia contenciosa y competencia consultiva. Competencia contenciosa, casos, litigio, que es la Corte toma una decisión en una disputa entre 2 partes que
solamente pueden ser estados. Y esto remarco, solamente pueden ser estados, ¿sí? En los casos contenciosos, estado contra estado, ¿sí? No puede ser una organización internacional, no puede ser una persona física, no puede ser una persona jurídica, no puede ser una ONG, no puedo ir yo, me torturan 50 años en un pozo acá en la Facultad de Derecho, lo peor, me hacen lo peor. Voy a decir, te voy a demandar ante la Corte Nacional de Justicia, no puedo. Tendré otros foros a donde pueda recurrir, organizaciones, tribunales de derechos humanos. No puedo llevar a Argentina a la Corte Nacional de Justicia porque no tengo legislación activa. Estado contra Estado, ¿sí? Así como está completamente limitada la competencia en razón de la persona, en los casos contenciosos, es extremadamente amplia en razón de la materia. Puede ser cualquier tipo de disputa que tenga que esté involucrada el derecho internacional. Eso da lugar a que cualquier tipo de controversia casi entre dentro de la competencia en razón de la materia de la Corte, ¿sí? Y por otro lado, competencia consultiva, ¿sí? La Corte emite opiniones consultivas que no son vinculantes, por eso se llaman opiniones consultivas, a diferencia de las decisiones contenciosas, pero no ¿Quiénes le pueden pedir opiniones consultivas a la Corte Nacional de Justicia? No. Solo los de la ONU. No pueden los estados, pueden los órganos de la ONU y los organismos especializados dentro del marco de la competencia de su especialización. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en su momento le pidió una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia acerca de armas nucleares, diciendo, voy a pedirte una opinión consultiva respecto de armas nucleares. ¿Por qué? Porque claramente si detona una arma nuclear afecta a la salud de las personas. ¿Qué dijo la Corte Internacional de Justicia? Nada. Esto no es el área de la especialización. Te fuiste por las ramas, entonces, ¿qué terminó sucediendo? Un tiempo después fue el secretario general, no, la Asamblea General de Naciones Unidas, que el secretario general, ahora no recuerdo, le dio la misma opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, y sí, terminó emitiendo la opinión consultiva, que es muy interesante, ojalá lleguemos a ver este año, sobre la legalidad del uso de armas nucleares. ¿Sí? Organismos especializados de Naciones Unidas dentro del ámbito superior, dentro de la esfera de la Bueno, volviendo a las contenciosas, las decisiones no tienen recurso de apelación, sí hay recursos de revisión y de apelación muy limitados, pero las decisiones son definitivas e inapelables y puede, como te comentaba anteriormente, pedir auxilio del Consejo de Seguridad para el cumplimiento de las sentencias. Me quedan un poquito de minutos, ¿no? Consejo Económico y Social, otro órgano, pasamos al es un órgano principal no autónomo, está constituido por 54 Estados miembros, elegidos por la Asamblea General, 2 reuniones al año, una en Nueva York, una en Ginebra. ¿Qué hace el ECOSOC? Fomenta la cooperación internacional en la solución de problemas económicos, sociales, culturales, humanitarios y otros relacionados con los derechos humanos y libertad. ¿Qué hace? Reportes, informes que los presentan en la Asamblea General. No es el órgano más interesante de la organización, pero está ahí, se reúne todos los años y hay muchos informes y reportes de este órgano. Consejo de Administración Fiduciaria, bien, este es otro órgano de las Naciones Unidas que no funciona desde 1994, pero ¿por qué? Porque su función era promover el adelanto de ciertos territorios que estaban en una condición que le otorgaban territorios en fideicomiso a este órgano, los
estados para que este órgano, este consejo de administración fiduciaria, los administre. Administró muchísimos territorios, saliendo de procesos de descolonización, para lograr tendencias rápidas y virtuales, sometía cierto territorio a la administración de este consejo durante algunos años hasta que este territorio pudiera administrarse por su cuenta. ¿Cómo? Perdón, no sé qué había dicho algo. La última reunión fue en 1994, creo que el último territorio fue Palau que hubo que administrar, y desde entonces, como no tiene más territorios en fideicomiso, no se va a reunir. Nos queda Secretaría y Secretario General en los últimos minutos. Perdón por ordenarlos hasta el último segundo de la clase con el último aliento, chicos. Espero que no sea así todos los viernes, hasta que ustedes quieran lo mismo. Vamos, Secretaría General. Bueno, Secretario General. Hay un Secretario General de Naciones Unidas, ya lo mencionamos, Antonio Guterres, portugués. Sin embargo, no trabaja solo, de hecho es el órgano. El secretario no trabaja solo, sino que tiene muchísimas personas a cargo, trabajan para la Secretaría General de Naciones Unidas, más de 40.000 empleados en todo el mundo. Impresionante, sé que hubo recortes en los últimos años, me había quedado con ese número de hace un par de años atrás, tal vez, y creo que es muy probable que desde que ganó Trump en Estados Unidos se recortaron mucho los fondos que se le daba a la Organización de Naciones Unidas, y conozco muchas personas que perdieron su trabajo por eso, así que tal vez sean menos hoy, pero dentro de la Secretaría General de Naciones Unidas hay un montón de organismos que trabajan en todo el mundo. Lo que estaba sucediendo también eran gastos muy altos y casualmente todos esos organismos especializados tenían su sede en ciudades hermosas y carísimas, y lo que empezaron a decir los que estaban aportando el dinero es decir, claro, que digo, ¿por qué está esto en París y no está en una ciudad de África donde es más necesario? ¿Por qué estamos hablando de refugiados en Ginebras y no ponemos las oficinas en otras ciudades donde otros estados que están más cerca del problema? Bueno, en fin, es una cuestión de costos también, son los estados los que aportan con su cuota a la organización, a la ONU. Todos los estados aportan. Todos los estados aportan, deben aportar, si no hacen su aporte pueden ser sancionados, de hecho hubo estados que dejaron de hacerlo, nunca, creo que ninguna fue sancionado por eso. Generalmente lo que suele suceder es que después de un par de años de trabajar pueden hacerlo, pagan. Hay aportes así, también hay estados que financian directamente los estados, por ejemplo, los estados bueno, llegamos hasta ahí, quedaron algunas cosas, si quieren mirar un poquito el libro de Secretaría General, bien.